La grabación. Ya, chiquillos. Entonces, buenos días. Bienvenidos a una nueva clase de Introducción a la Ingeniería. Ya estamos más o menos por la mitad de la materia que debes entrar en la prueba. Recuerden que la prueba es a finales de mayo, el 30 de mayo. Así que mientras antes terminemos con la materia, mejor, porque nos queda tiempo de poder ejercitar. Entonces, la idea de hoy día es mostrar lo que es la resistencia eléctrica, que revisemos la ley de Ohm y que hagamos un breve ejercicio de repaso de las leyes de Kirchhoff. La próxima semana veríamos todo lo que es circuito en serie, circuito paralelo, y con eso estaríamos terminando la materia. Por lo tanto, todas las clases que nos quedan... Ah, pero la próxima semana el viernes es feriado. Ya, entonces, en ese caso, lo más probable es que la clase se haga de forma síncrona, ahí lo voy a resolver, pero lo bueno es que tenemos tiempo, ¿ya? Así que no nos afecta mayormente que la próxima semana el viernes sea feriado, ¿ya? Entonces, nosotros la clase pasada comenzamos a ver lo que eran las leyes de Kirchhoff. Ya vimos la ley de Kirchhoff de voltaje, que hablaba sobre la sumatoria algebraica de los voltajes en una trayectoria cerrada. Trayectoria cerrada es cero, ¿ya? Eso fue la primera ley que vimos, y la otra era la ley de corriente de Kirchhoff, que me decía que la suma, también algebraica de las corrientes que confluyen a un nodo, que confluyen en un nodo, es cero, ¿ya? ¿Qué quiere decir que confluyen? Que en realidad teníamos corrientes que estaban entrando y otras que estaban saliendo. Si estaba entrando era positiva, si estaba saliendo era negativa. Y en el caso de la ley de voltaje de Kirchhoff, si entrábamos por el terminal positivo, era voltaje positivo, y si entrábamos por el terminal negativo, teníamos un negativo, ¿ya? Ahora, ¿cómo tenemos que complementar toda esta información que nosotros hemos estado viendo? Cuando nosotros comenzamos con la materia de circuitos eléctricos, comenzamos viendo que teníamos tres variables fundamentales. Hablamos de la corriente, que era un desplazamiento o flujo de carga. Hablamos del voltaje, que era una diferencia de potencial entre dos puntos respecto a un mismo punto. Y nos faltaría ver entonces esta tercera variable, que en nuestro caso va a ser la resistencia eléctrica. ¿Ya? Esa es nuestra tercera variable. Entonces las tres variables fundamentales van a ser corriente o intensidad de corriente, que ya la vimos, voltaje, que también lo vimos, y hoy día nos corresponde ver lo que es resistencia eléctrica. Entonces hoy día vamos a revisar lo que es la resistencia eléctrica, ¿ok? Entonces, la resistencia eléctrica es una característica que tienen todos los elementos de la naturaleza, y por consecuencia también cualquier elemento que sea sintetizado por el hombre, ¿ya? Y dependiendo de cuánto sea su resistencia eléctrica o su resistividad, nosotros los vamos a poder clasificar en conductores, semiconductores o aislantes, ¿ya? Entonces, esta resistencia eléctrica denota la capacidad que tiene un elemento para resistirse al flujo de la circulación de cargas eléctricas, o sea, para resistirse al flujo de circulación de cargas, en otras palabras, para resistirse a la corriente, ¿ok? Entonces, cualquier dispositivo que yo conecte a un circuito eléctrico va a poseer en sí una resistencia a este flujo, ¿ok? Entonces, la resistencia eléctrica lo que hace es resistirse a la corriente eléctrica o al flujo de cargas eléctricas, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Nosotros vamos a tener en una parte el voltaje, que se muestra acá, que el voltaje lo que va a estar haciendo es forzando el desplazamiento de las cargas. O sea, yo voy a tener cargas eléctricas y el voltaje va a forzar a que esas cargas se desplacen. Ese desplazamiento de cargas eléctricas me va a generar a mí la corriente eléctrica, que sería la que tenemos acá, ¿ya? Pero ahora nuestra nueva variable, que es la resistencia eléctrica, que está acá, que nosotros
la denotamos con una R muchas veces, ¿ya? Pero su símbolo o su unidad es el ohm, que se escribe así. Esa resistencia eléctrica se va a oponer a ese paso de la corriente. Entonces le va a decir, mira, en realidad a mí no me gusta que tú pases por acá, entonces va a poner resistencia. Obviamente, mientras más grande sea esta resistencia, más se va a oponer al paso de la corriente y podría terminar en que no haya flujo de corriente o haya un flujo de corriente muy bajo y prácticamente nulo. ¿Ok? Entonces, de esa forma se relacionan estas tres variables. Por un lado tenemos el voltaje, que es el que fuerza que las cargas se desplacen. Ese desplazamiento de cargas, ese desplazamiento de cargas eléctricas o esa circulación de cargas eléctricas es lo que nosotros conocemos como corriente eléctrica, y la resistencia va a ser los elementos que se están oponiendo a ese desplazamiento de cargas. ¿Ok? Entonces, una resistencia, para poder calcularla de un elemento dado, va a depender del largo del elemento, este sería el largo del elemento, va a depender de su área de sección transversal, ¿ya? Que tiene que ver con las dimensiones del elemento, ¿ya? Entonces son variables que yo puedo cambiar independiente del tipo de elemento que yo tenga. O sea, yo lo puedo hacer más largo, más corto, con mayor área transversal, con menor, pero eso va a afectar en la resistencia que tenga ese elemento. Lo que no puedo cambiar y lo que va a depender de cada material es el ρ, que el símbolo es ρ y que es la resistividad. Eso es una característica intrínseca de cada elemento y dependiendo del valor que tenga esa resistividad, nosotros vamos a clasificar los materiales en conductores, semiconductores y aislantes. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo se ven las resistencias en la vida real. Entonces, en la vida real nosotros tenemos una resistencia y tienen una banda de colores, ¿ok? Entonces, esa banda de colores es la que a mí me denota el valor de la resistencia, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean eso, si es que algún día, en algún momento han desarmado algún aparato eléctrico, han visto un circuito, las resistencias son esas, ¿ya? Yo aquí a mano tengo una pequeña resistencia, ¿ya? No se alcanza a ver muy bien, pero esas son las resistencias, ¿ya? Ahora, nosotros, como vamos a trabajar con circuitos teóricos, nuestra resistencia va a tener un dibujo así, ¿ok? Y que nosotros vamos a entregar el valor de la resistencia numéricamente. No vamos a entrar a trabajar en lo que es la banda de colores, ¿ok? Ahora, si ustedes quieren aprender sobre esa banda de colores, yo les puedo dejar un video que yo preparé para otro curso, en donde cómo yo puedo leer esa banda de colores, ¿ya? Pero no es tema para este curso todavía ve solamente los circuitos de un punto de vista teórico, ¿ya? Pero obviamente que cualquier duda pueden preguntar. Entonces, como habíamos mencionado, la resistencia, que nosotros la medimos en ohms, la resistencia depende de el largo que tenga un elemento, del área de la sección transversal y depende de la resistividad, que eso es una característica intrínseca de cada elemento, ¿ya? O sea, si yo tengo cobre, si yo tengo plata, si yo tengo caucho, si yo tengo vidrio, si yo tengo mica, papel, lo que sea, cualquier elemento va a tener una resistividad que puede ser o muy alta, en el caso de los aislantes, o muy baja en el caso de los conductores, o estar como a medio camino, que es el caso de los semiconductores. ¿Ok? Entonces, en el caso de los conductores, nosotros vemos que su resistividad es baja. ¿Ya? Acá podemos ver lo que son los conductores, que en realidad, si ustedes observan, su resistividad es baja. Estamos hablando de órdenes de magnitud de 10 a la menos 8. Entonces estamos hablando de resistencias bajas, ¿ya? Lo suficientemente bajas para que bajo ciertas condiciones nosotros consideremos que es cero. O sea, consideremos que ahí no hay resistencia, a pesar de que sí hay, siempre vamos a tener una resistencia. Hay investigaciones actuales que han trabajado con resistencia cero, incluso con resistencias negativas, pero son solamente experimentos, tecnología experimental y que nosotros no la vamos a ahondar más acá, ¿ya? También tenemos lo que son los semiconductores.
que los semiconductores, ustedes podrán decir, ya, pero ¿para qué los mencionábamos? En realidad como que no me sirven ni como conductor ni como aislante. En realidad los semiconductores son sumamente importantes, en especial en la electrónica, son sumamente importantes porque de ahí se desprenden una serie de elementos que nos sirven para construir lo que conocemos como la electrónica actual. Porque bajo ciertas condiciones se comportan como conductores, pero para otras como aislantes. Entonces, me dan una serie de propiedades con las que yo puedo trabajar y de esa forma poder construir una infinidad de circuitos. Ya, por lo tanto, los semiconductores son muy importantes y por eso también uno de los temas de investigación que ustedes podían elegir eran los semiconductores. Y finalmente, tenemos también lo que son los aisladores, en donde ustedes pueden ver, o aislantes, en donde ustedes pueden ver que su resistividad es bastante elevada. Estamos hablando de órdenes de magnitud de 10 a la 10, 10 a la 12. Entonces, son elementos que se oponen fuertemente al paso de la corriente. ¿Ok? ¿Ya? ¿Se puede controlar la resistividad de los semiconductores mezclándola con otros elementos? Sí. Posteriormente ustedes van a ahondar más en eso. ¿Ya? Por ahora, lo importante es que tenemos tres categorías: conductores, semiconductores y aislantes o aisladores. ¿Ok? Entonces, ¿en qué se diferencian cada uno de esos elementos? Su resistividad, ¿ya? Que en el caso de los conductores es muy baja, en el caso de los aisladores es muy alta y en el caso de los semiconductores está como a medio camino. ¿Ya? Chiquillos, ¿hay alguna duda con lo que es la resistencia eléctrica? No, profe, dele nomás. Ya, perfecto. Entonces, ahora, ya vimos lo que son las tres variables básicas dentro de los circuitos eléctricos, pero la pregunta que uno podría hacerse es, ¿puedo relacionar esas variables de alguna manera? Ya vimos de que es el voltaje el que fuerza a que la corriente, fuerza y genera una circulación de flujo, de una circulación de carga. Esa circulación de carga ya siendo la corriente eléctrica, y de esa forma nosotros generamos esta corriente eléctrica, y que es la resistencia la que se opone a esa circulación de cargas. Entonces, lo que deberíamos buscar nosotros ahora es cómo podemos relacionar estas tres variables de voltaje, corriente y resistencia. Y para eso nosotros vamos a revisar lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm me va a relacionar corriente, voltaje y resistencia, y me va a permitir, conociendo dos en cada elemento, si yo conozco, por ejemplo, su voltaje y su resistencia, voy a conocer su corriente. Si conozco su corriente y su resistencia, voy a conocer su voltaje. Si conozco su voltaje y su corriente, voy a conocer su resistencia. ¿Ok? Entonces, me va a servir como relación o como especie de pegamento entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Entonces, la ley de Ohm me establece que la corriente que circula a través de un resistor, ojo, que circula a través de un resistor, no puedo llegar a aplicar la ley de Ohm a cualquier elemento. Es sobre un resistor. Posteriormente, cuando ustedes avancen más, van a extender esa definición de resistor a impedancia. Pero por ahora quedémonos con lo que es un resistor. Entonces, la ley de Ohm establece que la corriente que circula a través de un resistor va a ser directamente proporcional al voltaje que posee el resistor e inversamente proporcional al valor de la resistencia. Y debería decir resistencia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Lo podemos entender con la expresión que tenemos acá, en donde la corriente va a ser igual al voltaje dividido por la resistencia. ¿Ok? Y nuevamente aparece la figura en donde el voltaje es el que está forzando a estas cargas a desplazarse, generando una corriente eléctrica, pero va a ser la resistencia eléctrica la que evita o se opone a esta circulación de cargas. ¿Ok? ¿Y cómo se relacionan entre sí? A través de esa expresión matemática, en donde la corriente es igual al voltaje partido por la resistencia. La resistencia nosotros la medimos en ohm, y es la capacidad de un elemento para resistirse al flujo de corriente. ¿Ok? Podemos hablar también de conductancia, que es lo que está acá, que sería de cierta forma el inverso multiplicativo de la corriente, y que me denota
¿qué tan bien un elemento puede conducir la corriente eléctrica? En ciertos casos nos conviene hablar de conductancia y en otros de resistencia, en especial en análisis más complejos. Para efectos de este curso, nosotros solamente debemos saber qué es la conductancia, que es el inverso multiplicativo de la resistencia, que me da una medida de qué tan bien o qué tanto puede conducir la corriente eléctrica un elemento, pero nosotros vamos a trabajar con lo que es la resistencia. ¿Ok? Entonces, si en algún momento se pierde, no tiene alguna duda, me dicen, ¿ya? Entonces, la ley de Ohm, uno si analiza inmediatamente la ecuación que tenemos acá, podría pensar, pero ¿qué pasa cuando la resistencia es muy grande? ¿O qué pasa cuando la resistencia es muy chica? Entonces, esos son casos límites que teóricamente va a corresponder a resistencia cero, resistencia infinito. En la práctica no vamos a considerar resistencia cero infinito, pero sí resistencias muy chicas tal que las podemos considerar como tal. El primer caso crítico es el llamado circuito abierto, en donde la corriente siempre va a ser cero. Nosotros vamos a poder tener un voltaje, pero la corriente siempre va a ser cero. El circuito abierto se denota de esa forma. Eso es un circuito abierto, que puede tener un voltaje, por supuesto que puede tener un voltaje, pero su corriente es igual a cero. Y eso me está denotando que la resistencia es demasiado grande y por lo tanto por ahí el flujo de circulación de carga o es muy bajo o de plano es nulo. Entonces, este primer caso me denota a mí una resistencia muy grande, que sería un circuito abierto. Y el otro caso, que sería el del cortocircuito, va a ser el caso contrario. El cortocircuito nosotros lo expresamos de la siguiente forma, así, así, así y así, en donde en el cortocircuito en particular, el voltaje, aquí tengo un error, ahí, el voltaje va a ser igual a cero y la corriente que nosotros vamos a tener va a ser distinto de cero. Y ese caso que se da es cuando la resistencia es demasiado pequeña. Idealmente cero. Cuando la resistencia es demasiado pequeña, nosotros estamos en condiciones de un cortocircuito. Ejemplos, por ejemplo, en el caso del circuito abierto, si yo tengo un resistor construido, por ejemplo, de vidrio y tengo una fuente de voltaje muy pequeña, lo más probable es que no tenga una circulación de corriente significativa, muy cercana a cero. Quizás muchos instrumentos de plano midan cero porque la corriente sea demasiado pequeña. Y en el caso del cortocircuito podríamos considerar que los cables que nosotros utilizamos a la construcción de algún circuito tendrían una resistencia cero, o estaríamos considerando que su resistencia es cero. Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Todo claro? Entonces, nos queda solamente ver un tópico más para que pasemos a hacer un ejercicio simple. Entonces, vamos a tener que revisar elementos de los circuitos eléctricos. Ya vimos el elemento resistencia, que recuerden, nosotros lo denotamos de esta forma, ¿ya? Y es un elemento pasivo. De ahí vamos a ahondar más en eso, elemento pasivo. Pero ahora tenemos que ver qué cosas van a energizar mi circuito y con qué elementos de energización nosotros vamos a trabajar. Uno de los elementos con los que vamos a trabajar es la fuente de tensión, que la fuente de tensión viene con una polaridad determinada, que es la que aparece ahí, tiene un voltaje fijo en sus terminales, entre el terminal positivo y el terminal negativo, tiene un voltaje fijo, y su corriente es la que puede cambiar y va a depender de lo que yo le conecte. ¿Ok? Entonces una fuente independiente de tensión tiene un voltaje fijo en sus terminales y la corriente puede cambiar dependiendo con qué yo la conecte. Y caso análogo, tenemos la fuente de corriente, en donde va a tener su corriente, va a ser la misma, va a ser constante y fija, y va a ser el voltaje
de este elemento el que va a cambiar dependiendo de a lo que nosotros lo conectemos. ¿Ok? Entonces, con eso, nosotros ya tenemos 3 elementos. En el caso de los elementos pasivos, tenemos la resistencia. Resistencia. Y en el caso de los elementos activos, tenemos fuente independiente de tensión y en el otro lado de corriente. ¿Ok? Entonces, ¿por qué vamos a hablar de elementos pasivos y de elementos activos? Los elementos pasivos, su corriente, sí o sí, va a entrar por el terminal positivo y va a salir por el terminal negativo. Sí o sí. Los elementos pasivos solo absorben potencia. O sea, ellos no son capaces de entregar energía y por consecuencia no son capaces de entregar potencia. ¿Ok? Elementos pasivos, nosotros por ahora solo hemos visto la resistencia. Y en elementos activos, nosotros vamos a tener la fuente de tensión y de corriente, y en los elementos activos la corriente sale por el terminal positivo y entra por el terminal negativo. Lo mismo en el caso de la fuente de corriente. ¿Ok? Entonces la corriente sale en este caso por el terminal positivo. Estos elementos pueden entregar o absorber potencia. En algunos casos también podrían absorber potencia, aunque principalmente lo que hacen es entregar. ¿Ok? Entonces vamos a tener los elementos pasivos, que son las resistencias, y vamos a tener los elementos activos, que son las fuentes independientes, ya sea de tensión o de corriente. ¿Ok? Chiquillos, ¿alguna duda con esto? ¿Hay algo que no esté tan claro o que no haya quedado tan claro? Todo claro entonces. Perfecto. Entonces, nosotros ahora vamos a realizar un ejercicio. ¿Ok? Vamos a... Voy a tratar de dibujarlo lo más bien posible. Ya. Y aquí tendríamos una fuente. Ahí podemos borrar adentro. Y necesito ver los valores. Son 5 volt, 3, 4, 2, 5, 3 ohm, 2 ohm, 5 ohm. Y vamos a tener nuestra fuente de 2 amperes. Esto lo vamos a bajar un poquito para que... Ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en este caso, chiquillos? Vamos a trabajar encontrando la ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff. Y vamos a plantear las leyes de Kirchhoff para este ejercicio y vamos a ver cómo yo voy a poder ir viendo cuáles son las direcciones de corriente y por lo tanto qué polaridad le puedo asignar y todo eso. ¿Ya? Vamos a llegar hasta plantear las leyes de voltaje de Kirchhoff y corriente, vamos a dejarlo hasta ahí y la próxima clase lo tomamos y lo mezclamos con la ley de Ohm y ahí tenemos las ecuaciones necesarias. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo comenzar yo viendo cuáles son las direcciones de corriente?
Entonces, lo primero que debería comenzar yo es viendo cuáles son mis fuentes independientes, porque ellas ya tienen o una polaridad de voltaje definida o una dirección de corriente definida. Entonces, si yo tengo eso definido, voy a poder ver inmediatamente cuál va a ser la dirección de corriente. Entonces, en el caso de la fuente de voltaje, como ya tiene una dirección, perdón, una polaridad definida que es positiva arriba, negativa abajo, y como vimos acá, su corriente forzosamente debe tener esta dirección. Y le vamos a llamar I sub 1. ¿Ok? Entonces, forzosamente tiene que tener esa dirección. Entonces, lógicamente, la corriente que tendríamos acá también va a ser I sub 1, porque recuerden que la corriente que entra por un terminal de un elemento es la misma que sale por el terminal del otro elemento. ¿Ok? Entonces, de ahí nosotros decimos, ah, ya, pero las corrientes se pueden dividir, puede entrar una para acá, para allá. Entonces, lo que debemos hacer es identificar los nodos. Entonces, yo digo, a ver, ¿a dónde tengo un nodo? Tengo un nodo acá, tengo un nodo acá y tengo un nodo aquí. ¿Ok? Y yo también los voy a dejar dibujados acá para después encontrar las ecuaciones. ¿Ya? Pero, si alguien observa esos nodos que yo dibujé ahí, podría preguntarse, pero ¿no faltaría dibujar ese nodo? ¿No faltaría dibujar este nodo, este nodo, este nodo? ¿Por qué no se dibujaron? Les voy a explicar por qué. Y no es que no los haya querido dibujar. Implícitamente, de cierta forma, están. Ambos son casos particulares, los vamos a ver. El primer nodo, el nodo de color negro, la corriente que está entrando a ese nodo es I sub 1. ¿Y cuál sería la corriente que está saliendo por ese nodo? También sería I sub 1. ¿Por qué? Porque en realidad es esta misma corriente que está acá. Es la misma. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir con ese nodo? Si bien es cierto, cumple con la definición de nodo y en términos estrictos es un nodo que no nos entrega mayor información. Que no entrega mayor información. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo planteo la ley de Kirchhoff de corriente en ese nodo, voy a llegar a que la corriente que está entrando es I sub 1 más I sub 1. La corriente que está saliendo es I sub 1 menos I sub 1. Y no hay más corrientes igual a 0. Lo que me está diciendo es que I sub 1 es igual a I sub 1. Y yo creo que no necesitábamos plantear una ecuación para darnos cuenta que la corriente I sub 1 es igual a la corriente I sub 1. Es como decir 5 es igual a 5. No necesitamos plantear una ecuación para darnos cuenta de eso, o sea, es una tautología. Entonces, cuando yo tengo un nodo que está conectado solo a dos elementos, ese nodo no es que yo no lo, si lo escribo va a estar malo, no, para nada, pero no me va a entregar mayor información. No me va a estar aportando alguna ecuación que me permita a mí resolver este sistema y por consecuencia yo puedo optar por no anotar esa ecuación. ¿Ok? Pero no deja de ser un nodo. Eso con respecto a ese nodo en particular. Y con estos nodos que están acá, que los voy a dibujar de otro color, los voy a dibujar de color naranjo. Con esos nodos que están ahí. Esos nodos que están ahí, en realidad son el mismo nodo que el nodo verde. O sea, este nodo que está ahí es igual al nodo verde. ¿Y por qué? Porque recuerden que la definición de nodo me dice que es un lugar donde se conectan dos o más terminales o donde confluyen dos o más ramas. Pero ¿qué pasa si, fíjense, en este nodo que está aquí, hacia allá tengo un elemento, ¿cierto?
Pero hacia acá, si yo miro hacia acá, me encuentro con otro nodo, que sería con el nodo verde. Entonces, cuando yo entre dos nodos no hay nada conectado, no tengo ningún elemento, cuando entre dos nodos no hay un elemento, entonces yo puedo decir que eso implica que son el mismo nodo. Y por lo tanto, todos los nodos naranjos que están abajo son el mismo nodo que el nodo verde. Yo los podría juntar de cierta forma. Y si yo planteo las ecuaciones, llego a lo mismo. Por lo tanto, esos nodos son el mismo nodo. Por eso, solamente consideramos el nodo rojo, el nodo morado y el nodo verde, porque el nodo verde está implícitamente considerando a los otros tres naranjos. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos eso claro, vamos a plantear las direcciones de corriente. Entonces, ya vimos que I sub 1 es la que estaría entrando acá, I sub 1. I sub 1, a su vez, se va a estar dividiendo en una corriente que vendría en esa dirección, I sub 2, y una corriente que vendría en esta dirección, que sería 2 amperes. ¿Por qué? Porque la corriente que circula por ahí está impuesta por la fuente de tensión, o sea, por la fuente de corriente, que vale 2 amperes. Estos mismos 2 amperes son los que entran acá, y posteriormente tenemos que por aquí sale una corriente I sub 3 y por aquí sale la que está acá, que es la misma que va acá, que sería I sub 4. ¿Ya? Una vez que tenemos esa dirección de corrientes, nosotros podemos comenzar a plantear cuál es la polaridad de los voltajes de cada uno de estos elementos. ¿De qué forma? Tenemos que recordar, como vimos acá, que en el caso de los elementos activos, la corriente sale por el terminal positivo, pero en el caso de los elementos pasivos, la corriente entra por el terminal positivo. Por lo tanto, si la corriente en esta resistencia de 3 ohm, en esta, si la corriente está entrando por este terminal, quiere decir que está entrando en realidad por el terminal positivo y por consecuencia saliendo por el terminal negativo. Por eso es importante definir la dirección de corriente, porque posteriormente eh, me va a dar la polaridad que tiene cada uno de los voltajes. Lo mismo va a ocurrir con este elemento. Y le vamos a llamar a este B sub 1, a este le vamos a llamar B sub 2 para ser consecuente con la numeración de la corriente. A este elemento, como la corriente está entrando por acá, pero este es un elemento activo, debe entrar por el negativo y salir por el positivo, le vamos a llamar B sub X. ¿Ya? Aquí tendríamos positivo, negativo, B sub 3. Y acá tendríamos también positivo y negativo B sub 4. Entonces, de esa forma, nosotros para cualquier circuito que tengamos vamos a poder establecer cuáles son las direcciones de corriente y por consecuencia cuáles son las polaridades que están asociadas a estas direcciones de corriente. Partiendo de la base de que nuestras fuentes independientes, ya sea de tensión o de corriente, tienen una dirección de corriente fija, que sería en el caso de la fuente de corriente independiente, y una polaridad fija, que sería la fuente independiente de tensión. Entonces, aprovechándome de eso, yo puedo, sin ningún problema, comenzar a ver para dónde va la corriente y en base a eso defino cuáles son las polaridades que tienen los elementos. ¿Ok? Entonces, cuando ya tenemos las polaridades de los elementos y las direcciones de corriente, estamos en condiciones de utilizar las leyes de Kirchhoff. Vamos a partir utilizando la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces, vamos a considerar este como nuestro primer lazo.
En realidad sería una malla. Estamos recorriendo las manecillas en la dirección de las manecillas del reloj. Entonces, si vamos en esta dirección, comenzamos por acá, vamos a ver que para el caso de la fuente de tensión estamos entrando por el negativo. Por lo tanto, tendríamos menos 5. Seguimos avanzando y cuando nos encontramos con el voltaje V1, observamos que estamos entrando por el positivo. Por lo tanto, nos quedaría más V1. Seguimos avanzando y en el caso de V2 nos damos cuenta que estamos entrando también por el positivo, más V2. Y como ya no tenemos en esa trayectoria cerrada más voltajes porque volveríamos al voltaje de 5 volt, igual a 0. ¿Cómo quedaría en el caso de el siguiente? Recuerden que si yo defino una dirección de corriente, debo mantenerme, o sea, si defino un sentido para recorrer los lazos, debo mantenerlo. Para en el caso de nuestra segunda ley de voltaje de Kirchhoff, ahora en V2 acá, estaríamos entrando en esa dirección. Estaríamos entrando por el terminal negativo, entonces ahora tendríamos menos V2. En el caso de la fuente de corriente, estaríamos también entrando por el negativo. Estaríamos entrando por ahí. Por lo tanto, tendríamos menos V sub X. Y para el caso del voltaje V sub 3, estaríamos entrando por el positivo. Y con eso tendríamos todos los voltajes. ¿Ya? Ahora, ¿por qué yo le llamé V sub 1, V sub 2, V sub 3, V sub I sub 1 y sub 2? Para seguir un orden. Ustedes pueden llamarle como quieren, V sub X, V sub Y, V sub W, etcétera, etcétera. No hay ninguna imposición respecto a eso, ¿ya? Pero yo les sugiero que sigan un cierto orden, ¿ya? Para no tener problemas después entre confundirse en una variable u otra, ¿ya? Y nos quedaría el último, lo voy a poner ya de color rojo, que sería esa malla, la ponemos con el número 3, y ahí nos damos cuenta que estaríamos entrando por el terminal positivo en B4, por lo tanto sería más B4, y estaríamos entrando por el terminal positivo en B3, menos B3, y eso sería igual a 0. ¿Ok? Ahora, podría surgir la interrogante de por qué no consideramos todos los lazos y por qué solamente consideramos las mallas, ¿ya? Eso tiene que ver con que, del punto de vista matemático, los lazos o las ecuaciones de las leyes de Kirchhoff que yo pueda encontrar en los lazos no cumplen con una propiedad que es que sean linealmente independientes. Eso quiere decir de que no me aportan como ecuación para resolver mi sistema. Por ende, nosotros no vamos a trabajar con las ecuaciones de las leyes de voltaje de Kirchhoff en los lazos, solamente en las mallas. Para yo poder resolver un sistema de ecuaciones, necesito tener, si tengo 5 incógnitas, necesito 5 ecuaciones, pero esas ecuaciones tienen que cumplir con ser linealmente independientes. Posteriormente van a definir qué implica todo eso, pero por ahora tienen que entender de que necesitan que esas ecuaciones sean linealmente independientes y las ecuaciones que nosotros obtenemos de los lazos no son linealmente independientes. Por lo tanto, como no son linealmente independientes, nosotros no vamos a considerarlas y vamos a sacar solamente las ecuaciones de las mallas. Por eso solamente tenemos 3 ecuaciones en ese caso. Pero tenemos 3 ecuaciones, pero fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas. Tenemos 5 voltajes de los cuales no sabemos su valor, pero solamente tenemos 3 ecuaciones. Entonces decimos, ah, ya, pero además de la ley de voltaje de Kirchhoff, yo conozco la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces voy a plantear las ecuaciones de la ley de corriente de Kirchhoff para ver si a lo mejor entre ambas ecuaciones puedo lograr, entre ambos conjuntos de ecuaciones puedo lograr que la cantidad de incógnitas sea igual a la cantidad de ecuaciones. Para eso, comenzamos primero con el nodo rojo. En el nodo rojo tenemos entrando a I sub 1.
más I sub 1. Tenemos saliendo a I sub 2 y tenemos saliendo una corriente de 2 amperes. Entonces tendríamos más I sub 1 que está entrando, menos I sub 2, menos 2 amperes, igual a 0. En el nodo morado, ahora tendríamos 2 que estarían entrando y estaría saliendo I sub 3 y estaría saliendo I sub 4. Y ahí tendríamos otra ecuación. Y la última ecuación, que sería la del nodo verde, en el caso del nodo verde, estaría entrando I sub 2, estaría entrando I sub 3, porque I sub 3 estaría entrando al nodo naranjo, que es el mismo nodo verde. Estaría entrando I sub 4, por el mismo motivo anterior, I sub 4, y estaría saliendo I sub 1, porque estaría saliendo de este nodo, y ese nodo es el mismo que el nodo verde. Por lo tanto, las corrientes que están entrando serían I sub 2, I sub 3 e I sub 4. Y estaría saliendo I sub 1. Y eso sería igual a 0. Entonces, logramos plantear 3 ecuaciones utilizando la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, nosotros vemos las ecuaciones y decimos, ah, perfecto, ahora tenemos 6 ecuaciones. Sí, tenemos 6 ecuaciones. Pero ¿cuántas incógnitas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 incógnitas. 9 incógnitas para 6 ecuaciones. Entonces todavía estamos cortos. Además que, si nosotros planteamos la ley de Kirchhoff de corriente, no estamos utilizando las variables de voltaje, por lo tanto parece ser de que las ecuaciones que yo obtengo con una ley o con otra no tienen relación entre sí, porque una está en términos de corriente y otra está en términos de voltaje. Entonces, ¿de qué me sirve obtener ambas si en realidad están respecto a variables diferentes? Y efectivamente, están entre variables diferentes, como dice su nombre, una en voltaje y otra en corriente, pero nosotros acabamos de ver cómo podemos relacionar el voltaje con la corriente. Podemos relacionar cómo pudimos, o podemos relacionar el voltaje con la corriente para cada una de las resistencias mediante lo que nosotros vimos como la ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm para cada una de mis resistencias me va a relacionar lo que es la corriente con el voltaje y la resistencia. Por ende, si yo tengo algo en términos de voltaje en una resistencia, voy a poderlo expresar en términos de la corriente, utilizando la resistencia. Y si lo tengo en términos de corriente, lo voy a poder expresar en términos de voltaje, utilizando la resistencia. Por eso la ley de Ohm me va a permitir, junto con las leyes de Kirchhoff, poder resolver circuitos eléctricos. Si yo tengo solo las leyes de Kirchhoff, la cantidad de circuitos que puedo resolver es muy baja, al punto que podríamos decir que prácticamente no puedo resolver ningún problema. Lo mismo con la ley de Kirchhoff de corriente. Son muy pocos los ejercicios que puedo resolver solo utilizando la ley, son muy particulares. Pero si nosotros complementamos eso con la ley de Ohm, que es lo que vamos a hacer en la próxima clase, nosotros en ese caso vamos a poder resolver una gran cantidad de circuitos eléctricos. En teoría seríamos capaces de resolverlos prácticamente todos. Que sea más fácil o sea más difícil, ese es otro tema. Pero nos va a entregar una base de trabajo sólida para poder posteriormente, que ustedes lo van a ver en cursos más adelante, aprender métodos aún más poderosos para poder resolver circuitos eléctricos. Entonces, ¿qué vamos a ver en la próxima clase? Vamos a partir desde este mismo problema, exactamente donde lo dejamos, pero ahora vamos a utilizar la ley de Ohm para hacer un nexo entre la ley de voltaje de Kirchhoff, la ley de corriente de Kirchhoff, y por consecuencia obtener la cantidad de ecuaciones necesarias para poder resolver nuestro problema de circuitos eléctricos. Chiquillos, ¿hay alguna duda hasta acá con lo que vimos en esta clase?
¿Hay algo que no haya quedado tan claro? Entonces, si está todo claro, el próximo viernes es feriado, por lo tanto, eh, yo creo que nos estaríamos viendo en 2 semanas más, ¿ya? Para poder, como les decía, terminar de buena forma la materia y posteriormente comenzar ya a trabajar en ejercicios. Se fue Entonces, uno del alumno. sí, sí lo vi. ¿Cómo se llama? Yo le quería hacer consulta del tema del preinforme. Ya, voy a parar la grabación porque para poder cerrar la clase, ¿ya? Ok.